Hermanos, en esta ocasión vamos a pausar la confesión. Hay un tema que me interesa tratar. Creo que es un tema importante. Quizás no hay muchos que estén en esa situación, pero como iglesia creo que es un tema relevante y es hora de abordarlo. Y ese tema es cómo buscar una pareja para la gloria de Dios. Así he titulado este estudio, cómo buscar una pareja para la gloria de Dios. Creo que es necesario tratar el tema no solo por los hermanos y hermanas que están en esta iglesia y aún no se han casado, para quienes debe ser más interesante, ¿verdad?, o más relevante este tema, pero creo que es necesario tratarlo también porque puede haber dudas en más de un hermano acerca de cuál debería ser el proceso exactamente por el que esto se da. Es claro, hermanos, que como cristianos nos oponemos tajantemente, violentamente, si quisiéramos decirlo así, a la promiscuidad sexual y a la forma tan casual y irreverente con la que el mundo trata la relación con las personas del sexo opuesto. Ante este contexto, es natural que nos preguntemos, ¿cómo debería conducirse un varón cristiano, una mujer cristiana en este respecto? Alguno dirá, pues es claro, hermano, hay que conducirnos según las Escrituras. Vamos a pensar en esas palabras con más detenimiento, porque el deseo de ser, como solemos decir, bíblicos, requiere una reflexión más profunda. Si yo dijera que quiero ser bíblico y no soy cuidadoso en cómo apropiar la verdad de las Escrituras, puedo llegar a algunas conclusiones muy equivocadas. Y no sé si ustedes se están imaginando a dónde voy. Por ejemplo, ¿será que hay que demandar algunos años de trabajo como dote, como lo hizo Labán con Jacob? Hermano, ¿te gustaría hacer eso con tu próximo yerno? Que le digas, vas a tener que trabajar para mí 7 años. Si quieres casarte con mi hija. ¿Debería un padre arreglar un matrimonio como lo hizo Abraham cuando envió a su siervo? Isaac ni siquiera había visto el rostro de esta mujer. Y de repente al siguiente día, Isaac, esa es la esposa que te tocó. Gracias a Dios era una esposa hermosa, ¿verdad? De Isaac disfrutó mucho de esa relación y se nos dice en Génesis que él se consoló después de la muerte de su madre. ¿Será que hay que orar como el siervo de Abraham cuando estaba delante del pozo y esperar una revelación providencial para saber si es la voluntad de Dios que nos casemos con otra persona? Claramente estoy ironizando la situación, pero ustedes podrán ver a dónde nos puede llevar, si no somos cuidadosos, el deseo de ser bíblicos. Porque no basta con que nosotros digamos queremos ser bíblicos. Hay una manera correcta de apropiar la verdad, los principios y los mandamientos que Dios nos ha dado. Y no es tan simple muchas veces como parece. En mi opinión, hermanos, lo primero que tenemos que hacer para suscitar una reflexión más profunda de este tema, repito, cómo buscar una pareja para la gloria de Dios, es una distinción clave que tiene que ver con la forma en la que vivimos. Y este va a ser así, por así decirlo, mi primer gran encabezado antes de los puntos que voy a describir a continuación. Ustedes recordarán que hemos hablado del principio regulador de la adoración. ¿En qué consiste ese principio? Consiste en que cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, no podemos quitar ni añadir de la forma en que Dios nos ha mandado a adorarlo, sino que debemos hacer solo lo que Dios nos ha ordenado. Por eso no tenemos velas aquí, no tenemos incienso, no tenemos imágenes con un propósito religioso en nuestro santuario, en este lugar, porque creemos que Dios
ha legislado la forma en que debemos adorar. La Escritura nos da el ejemplo de Nadab y Abiú como hombres que hicieron una ofrenda. Ofrecieron algo en el tabernáculo, pero ofrecieron algo que Dios nunca les mandó. Algo que las Escrituras describen como fuego extraño. ¿Hay otras ofrendas que Dios había ordenado que incluían el uso de fuego? Sí, pero la que ellos hicieron en ese momento, Dios no la había ordenado. Creo que en este punto entendemos bien a qué se refiere esa distinción cuando estamos hablando de la adoración. Y hay una buena razón por la que se llama el principio regulador de la adoración, o como el doctor Waldron también lo llama, el principio regulador de la iglesia, para acotar, hermanos, la esfera o el ámbito en que aplicamos ese principio. Con estos términos estamos distinguiendo los límites de nuestra adoración, los límites del orden en el culto, cuando nos reunimos como iglesia. Estamos distinguiendo esto de lo que hacemos los otros 6 días de la semana. ¿Qué hacemos los otros 6 días? Vivimos con otro principio. Podemos hacer todo lo que Dios no haya prohibido. Otra vez, en la iglesia funciona de manera diferente. Tenemos el principio regulador. Hacemos solo lo que Dios nos ha ordenado. Pero ¿cómo vivimos los otros 6 días de la semana cuando no se trata de la reunión de la iglesia? Podemos hacer todo lo que Dios no haya prohibido. Déjenme ponerles un ejemplo. Si yo me pregunto, ¿puedo practicar deporte? ¿Puedo ir al gimnasio? No necesito ir a las Escrituras para buscar un versículo que diga, irás al gimnasio tantos días a la semana, harás ejercicio cardiovascular tantos días a la semana. Simplemente lo decidimos. ¿Y cuál es la base sobre la que lo decidimos? Es un tema más amplio, pero empezamos por esto. Dios no nos ha prohibido hacer ejercicio. ¿Puedo comprarme un helado en la nevería? ¿Debería comprarlo? Quizá hay muchos factores que entran en juego para una decisión así, nuestras decisiones cotidianas. Pero el mayor de ellos es, Dios no nos ha prohibido que nos comamos un helado y por lo tanto podemos hacerlo, hay libertad para hacerlo. ¿Debería invertir en la compra de una casa? Etcétera. Las preguntas cotidianas que se nos puedan ocurrir. ¿Debería escoger este trabajo o este otro? ¿Debería tomar un préstamo, no? Pero para lo que tiene que ver con nuestro tema, o la pregunta de hoy, ¿cómo busco una pareja para la gloria de Dios? Estas son preguntas muy diferentes de las que tienen que ver con nuestra adoración como iglesia. ¿Por qué digo eso, hermanos? ¿Por qué es tan importante esa distinción? ¿Cuál sería el peligro de pensar que necesitamos una regulación explícita para todo lo que podemos o no podemos hacer? ¿Qué pasaría si dijéramos que Dios ha regulado nuestra adoración colectiva exactamente igual que nuestras relaciones? Les voy a decir lo que pasaría. Creeríamos que hay una sola manera de buscar una pareja para la gloria de Dios, un solo proceso para hacerlo. Podríamos imponerlo, podríamos condenar a los que no pensaran igual que nosotros. Sin embargo, si vemos las Escrituras y observamos con detenimiento cómo es que se dio esto, vamos a sacar una conclusión. Y esa conclusión es que Dios no legisla ese proceso, lo deja a la cultura de una nación u otra. Lo que Dios ha dado son prohibiciones de lo que no debemos de hacer en el camino a encontrar una pareja. Pero Dios no nos ha dicho exactamente cuál debe ser el proceso. No nos ha dado un manual para eso. Nos ha dado principios. Principios. Ahora,
Pongamos el otro lado de la cuestión. ¿Qué pasaría si dijéramos que Dios no ha dicho nada acerca de la forma en que debemos buscar una pareja? Estaríamos mintiendo. Y eso podría incurrir en muchísimos otros peligros. Ahora bien, más allá del nombre que le pongamos al proceso, si lo queremos llamar noviazgo cristiano, cortejo cristiano, el nombre que se nos pueda ocurrir, importa mucho más a qué nos estamos refiriendo y cuál es la base bíblica y la forma en que apropiamos esos principios para evaluar esto. Así que he dicho todo eso, hermanos, para ilustrar la complejidad que esto tiene. Como todas las otras decisiones importantes en nuestra vida, requieren de un discernimiento cauteloso, profundo. Esta mañana quiero resumir esa base bíblica en 3 cosas. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de este estudio que lo que voy a estar diciendo son cosas muy amplias, son líneas muy grandes, precisamente porque no tenemos una instrucción explícita de cómo debe ser ese proceso, sino que vamos a tratar de aplicar principios para saber cómo podríamos buscar una pareja para la gloria de Dios, cómo podríamos honrar a Dios durante ese proceso. Y esos 3 principios son los siguientes. En primer lugar, devoción. En segundo lugar, pureza. Y en tercer lugar, sabiduría. Devoción, pureza, sabiduría. DPS. Devoción, pureza, sabiduría. Si al final de este estudio son las únicas 3 cosas que recuerdan, entonces me voy a sentir muy satisfecho. Porque si este es el paradigma con el que nos acercamos a buscar una pareja, vamos a estar haciendo las cosas bien. Devoción, pureza, sabiduría. ¿A qué me refiero con devoción? En primer lugar, y son cosas que se traslapan, pero el orden aquí es intencional. Devoción. Con esta palabra quiero resaltar el mandamiento más importante que tenemos. ¿Cuál es ese mandamiento, hermanos, que está por encima de cualquier otro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para nuestro tema, esto implica que la búsqueda de una pareja como cristianos debe estar subordinada al amor a Dios. El amor a Dios por encima, la búsqueda de una pareja por debajo. Esto es fundamental. Si Dios no te diera una pareja, pregunto, ¿aún así estarías satisfecho, satisfecha en Dios? No digo que eso vaya a pasar, pero es una pregunta que prueba el corazón. ¿Dónde está nuestra prioridad? Si tu respuesta es sí, yo estaría satisfecho en Dios, satisfecha en Dios. Eso muestra que entiendes la prioridad del mandamiento más importante. Que lo que pesa más en tu corazón es la relación que tienes con Dios, antes de cualquier relación humana. Si la respuesta es no, yo no estaría satisfecho en Dios, yo no estaría satisfecha en Dios, entonces pregúntate, ¿no será acaso que ese deseo se ha convertido en un tipo de idolatría? Esto es tan común, hermanos, que cuando Jesucristo habló del costo de seguirlo a Él, el Señor tomó muy en cuenta las relaciones humanas, porque Él sabe que los mayores lazos que tenemos en esta tierra son con otras personas, y son lazos que comienzan en la familia. Por eso el Señor dice que el que quiere seguirlo a Él debe estar dispuesto incluso a aborrecer a su propia mujer y a sí mismo. Lo mismo aplicaría, ¿verdad?, cuando pensamos en una persona en la que podemos tener interés, hablando de los solteros. Eso debe estar subordinado, debe estar por debajo del amor a Dios. Si no, se convierte en idolatría. En segundo lugar, siguiendo con este punto de la devoción,
hay una consideración que se deriva del amor a Dios en cuanto a este tema. Y esa es que el estado de la soltería trae consigo un deber relacionado con la devoción. Vean por favor esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 32. Primera de los Corintios 7, 32. Dice lo siguiente, 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pablo está diciendo que dependiendo del estado civil en que nos encontremos, hay diferentes oportunidades y diferentes maneras en que se puede expresar nuestra devoción. ¿Qué dice Pablo de los solteros? Él espera que ellos se dediquen a agradar al Señor. ¿Y cómo ocurre esto? El soltero, por definición, tiene más tiempo, tiene menos responsabilidades, tiene otras oportunidades que puede utilizar para dedicarse a los deberes espirituales o a los ejercicios religiosos. Si en la soltería no estás buscando agradar al Señor, ¿quién te asegura que lo podrás hacer en el matrimonio? Que te vas a poder dedicar en el momento del matrimonio a agradar al Señor. Cuando se vuelve más difícil y hay más responsabilidades y hay más peso y hay aflicción de la carne, lo dice el apóstol Pablo, te vas a enfrentar a otros problemas que no tienes ni idea siendo soltero. Así que para buscar una pareja, asegúrate primero de que Dios es tu prioridad y que Él posee en tu corazón un lugar que nada ni nadie más puede ocupar. Ahora, hay una última cosa que quiero hablar acerca de la devoción. Y es que la devoción incluye lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:39. El apóstol dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pablo dice que la mujer que ha enviudado es libre para casarse con quien quiera. Esa es la libertad, pero hay un límite aquí, hay una condición, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa eso? Que el apóstol Pablo espera que los cristianos busquen casarse con otros cristianos. O a lo que llamamos el yugo, el casarnos con una persona del mismo yugo. Que de hecho esa noción del yugo va más allá y tiene que ver con toda nuestra vida. Pero Pablo, en términos inequívocos aquí, está esperando que los cristianos piensen en casarse con otros cristianos. ¿Qué pasa si un cristiano se casa a sabiendas, con conocimiento, con una persona que no sea cristiana? Está pecando, en primer lugar. Está pecando. Pero lo segundo que podemos decir es que muy probablemente, su vida vaya a ser miserable de ahí en adelante, hasta que el Señor, si decide hacerlo, salve a la otra persona, si es que eso ocurre, porque no hay seguridad de eso. El libro de Proverbios, hablando, ¿verdad?, a un hijo de reyes, habla varias veces de lo incómodo
lo tortuoso, lo difícil que es casarse con una mujer rencillosa. ¿Puede haber una mujer cristiana que sea rencillosa? Sí, ese es otro tema. Pero una mujer que está en el mundo, es muy probable, las probabilidades son muy altas de que vaya a tener un carácter así. Por más apariencia, ¿verdad? Por más bonita cara que pueda demostrar por fuera, las cosas ya después de que alguien está casado y ve a una persona por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ve su vida, ve sus respuestas, es muy diferente. Joven, jovencita, hermano, hermana, si tú comprometes tu fe para buscar una pareja, deseando, ¿verdad?, a una mujer, a un hombre, en el caso de las hermanas, que esté fuera del pueblo de Dios, recuerda esto, tú ya has sido advertido. Tú sabes cuáles son las consecuencias de eso. Y la vida no va a ser fácil. Eso tiene que ver con la devoción. Ese es el primer punto. La prioridad debe ser el amor a Dios. Ese debe ser el motivo por el que buscamos una pareja. Por eso digo, ¿cómo buscar una pareja? Para la gloria de Dios. ¿Quieres buscar una pareja para tu propio placer? Hazlo de tu manera. ¿Quieres buscar una pareja para la gloria de Dios? Tienes que pensar primero en la devoción. En segundo lugar, este es el segundo principio, pureza. Pureza. La búsqueda de una esposa o esposo requiere también evitar el pecado sexual a toda costa. Y este es uno de los aspectos en donde los cristianos deberíamos brillar más en contraste con el mundo. Si hay una cosa que al mundo no le interesa, que el mundo no va a guardar y de la que el mundo no va a hablar, es de la pureza, especialmente de la pureza sexual. Esto quiere decir que en la búsqueda de una pareja, el cristiano no debe participar de la intimidad sexual, ni con su cuerpo, ni con su mente. Y estoy siendo intencional en los términos que estoy utilizando allí, hermanos. Yo sé que hay personas en una edad aquí que no están listos, ¿verdad?, para otros términos que podría utilizar aquí. Pero estoy siendo intencional al decir intimidad, ¿verdad? Porque eso es más amplio que si dijéramos solamente una relación sexual. Intimidad. Ni con su cuerpo, ni con su mente. Vean por favor en la primera carta a los Corintios, en capítulo 6, versículo 18. Primera a los Corintios 6, 18. El apóstol Pablo dice, es un verbo en imperativo, huid, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay ciertos pecados en los que la Escritura nos manda una respuesta diferente. Pero cuando se trata del pecado sexual, que Pablo trata aquí de una manera bastante amplia, Pablo dice que huyamos. Solteros, casados, viudos, viudas, independientemente de nuestro estado civil, Pablo dice, huyan de este pecado, huyan. Y es que este pecado en particular tiene una capacidad, hermanos, para enganchar a la persona. De hecho, ciertos estudios de neurociencias han demostrado ciertas similitudes entre la forma en que está en nuestro cerebro, la forma en la que está nuestro cerebro diseñado, la forma en la que experimentamos el placer en una relación así, con lo que pasa con el uso de las drogas, por ejemplo, o la pornografía. Es interesante que lo que pasa en el cerebro de alguien que está consumiendo pornografía tiene un efecto similar al de la heroína. Pablo no tenía estudios de cerebro,
pero Pablo sabía de la condición humana. Y este pecado, hermanos, engancha a la persona de un modo particular. En primer lugar es pecado, pero en segundo lugar, si queremos abundar más en esto, va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa si un cristiano participa de esa intimidad antes de estar casado? La miseria que eso va a traer es también indescriptible. Y es interesante también ver que en cristianos en los que estaban de novios, ¿verdad? Y no se habían casado, y la mujer queda embarazada, las probabilidades para que se divorcien son muy altas. Y hay otros estudios que demuestran eso también, que lo que pasa cuando hay un embarazo antes del matrimonio es que la probabilidad de que haya un divorcio después aumenta. No es casualidad. Si uno hace las cosas de la manera en que Dios lo ha prohibido, va a haber consecuencias. Ahora, he dicho también que el cristiano no debe participar de la intimidad ni con su cuerpo ni con su mente. Veamos por favor el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Versículo 27. El Señor dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La pureza entonces no solo se extiende a evitar la intimidad sexual con el cuerpo, sino también con la mente, a evitarla con la mente. Y un principio a tener en cuenta que nos ayuda también aquí es lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículo 13. Pablo dice, 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto de no proveer para los deseos de la carne implica para nuestro tema que hay que evitar situaciones de riesgo que podrían llevar, en este caso, el tema que estamos hablando, al pecado sexual. Un buen ejemplo de eso, estar solos en un lugar privado. Ustedes recordarán que cuando José empieza a servir a Potifar, el pasaje nos dice en Génesis 39 que la mujer de Potifar empieza a invitar a José para que durmiera con él. Pero el momento en que se da la situación de forma más aguda y José es acusado por la mujer de Potifar, es un momento en el que el libro de Génesis nos dice que no había nadie en la casa. ¿Cuál es el problema de eso? Si hubiera habido personas, hubiera habido testigos. Y la mujer de Potifar no hubiera podido proceder de esa manera, porque la hubieran descubierto. Sus propios siervos le hubieran dicho, no fue José, tu mujer te quiso traicionar, es ella la del problema. Pero como no había nadie en la casa, José ya estaba de por sí en una situación de mucho riesgo. Ahora, el propósito de ese pasaje no es enseñarnos eso como tal, pero sirve como un ejemplo
para que podamos distinguir que hay situaciones que van a representar un mayor riesgo. Y que si tenemos algo de sentido común y un deseo de vivir en pureza, las vamos a evitar. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que haya un mandamiento para que evitemos siempre ese tipo de situaciones. Les pongo un ejemplo para ser muy claro. Quizá alguien dice, hermano, yo tengo que llevar a tal hermana, ¿verdad?, a la que estoy cortejando al trabajo en este momento. Porque si no, o tiene que tomar el Uber o el camión no pasa. Ok, está bien. Ve por ella, llévala al trabajo, no te pares en el camino. Mándame un mensaje cuando vayas por ella y mándame un mensaje cuando la hayas dejado. ¿Okay? Digo eso, hermanos, porque hay que ser prudentes. Hay que ser sabios en cómo aplicamos los principios. Ahora bien, nos quedaríamos cortos si habláramos de la pureza solo en términos de lo que debemos evitar. La pureza tiene además otro tipo de expresiones. Un buen ejemplo de esto es el lenguaje. La pureza de un joven o una jovencita se deja ver en la manera en la que habla, en las palabras que evita, en las palabras que utiliza, en cuáles son los temas que escoge, en cuáles incluso podrían ser los gestos con los que está hablando de un tema u otro. Quiero ser muy general aquí, hermanos, pero creo que todos entendemos cuando alguien está teniendo un lenguaje que es impuro. En los lugares de trabajo, por ejemplo, pasa mucho esto. Y los compañeros, ¿verdad?, empiezan a sacar fotos, empiezan a sacar pláticas, toda clase de impurezas. Mantener la pureza no significa que los hombres no deban hablar con las mujeres. Eso se llama silencio y apatía. Eso no es pureza. Un hombre puede estar en silencio y estar pensando toda clase de impurezas. Mantener la pureza tampoco significa que vas a orar para que una hermana o un hermano te caiga del cielo y de repente veas un resplandor de luz y digas, ese es el esposo que Dios me ha traído. No funciona así. Si no, pregúntale a tus padres. Pureza quiere decir que vas a vivir delante de Dios y hablar delante de Él. Que aunque no haya nadie más presente, tú vayas a pensar, Dios me está viendo en este momento. Dios sabe lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo. Así que hay aquí una verdadera libertad. Pero esa libertad, como siempre es la verdadera libertad, está enmarcada por límites. Puedes escoger a quién le vas a hablar. Puedes escoger de qué vas a hablar o si lo deseas hablar con alguien que te interesa más. Pero todo eso ocurre dentro de límites que Dios ha puesto. Y aquí quizás cabe agregar una consideración más antes de pasar a mi último punto. Las familias y la iglesia tienen una oportunidad única para promover ambientes puros en los que los cristianos puedan tratarse y conocerse. Por ejemplo, un convivio, una reunión. Deberían ser tiempos y espacios para que los jóvenes puedan platicar sin exponerse a situaciones de riesgo. Hermano, yo el otro día vi a fulanito hablando con fulanita y estaban hablando. Pues qué bueno, hermano. ¿Hicieron algo indebido? Si sí, dígales. A lo mejor dijeron algo que no debieron haber dicho. ¿No hicieron nada indebido? Pues qué bueno, a ver si algún día, ¿verdad?, se hace y se casan, ¿no? No lo sabemos. Pero podemos promover ese tipo de ambientes como familias. Usted puede invitar a alguien a su casa. Quizá su hija puede estar interesada en otro joven. Pues invite a ese joven, conózcalo, óigalo, a ver, que platique, a ver de qué habla, qué trabaja, qué planes tiene, etc. Hay que ser proactivos, hermanos, en esto. Lo mismo como iglesia, deberíamos esperar que haya un ambiente sano aquí para que pueda haber esa clase de convivencia, que no la va a haber en el mundo, lo sabemos bien. En tercer lugar, hemos hablado de devoción,
he hablado de pureza. Quiero hablar en tercer lugar de sabiduría. La sabiduría. Devoción, pureza, sabiduría. Y es que en esta categoría, este tercer elemento de la sabiduría, engloba muchas respuestas a las dudas que podemos tener de cómo debería ser exactamente el proceso. ¿Cómo debería ser un proceso sabio? Así se lo resumo, hermanos. Puede tomar diferentes formas, se puede ver diferente en esta iglesia que en otra iglesia, se puede ver diferente en México que, no lo sé, en Estados Unidos, por ejemplo, en donde la cultura es muy distinta. Se puede ver diferente en Brasil, se puede ver diferente. Claro, se vio diferente en Israel. La fiesta de bodas duraba una semana. ¿Quieren que seamos bíblicos? Imagínense ahorrar el dinero para hacer una fiesta de una semana. Es que la cosa no funciona así. Hay que usar, hermanos, la mente, hay que usar el discernimiento. Sabiduría. ¿De dónde empezamos a buscar sabiduría? ¿Cuál es la fuente principal de la que buscamos sabiduría? Dios, en primer lugar. Él es la fuente absoluta de sabiduría. Y Dios nos ha dado dos medios en particular para que podamos recibir esa sabiduría. ¿Cuáles son? La oración. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios. La palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sabiduría, hay que empezar por allí también. Devoción, pureza y pedir a Dios, Señor, dame sabiduría. El joven debe pedir esto, sí. El padre de familia debe pedir esto también. Ahora, no solo debemos buscar la sabiduría de parte de Dios o directamente de Dios. Debemos buscar también la sabiduría de los padres de familia. Y esto es algo en lo que el libro de Proverbios también abunda. Sean padres de familia o sean superiores, pero ahorita voy a agregar algo más allí. Se espera que acudamos a Dios por sobre todo. No obstante, Dios ha puesto autoridades y voces a las que, si prestamos atención, seremos sabios. Por lo tanto, el joven cristiano que busca una pareja debe consultarlo con sus padres. Esto es una implicación del quinto mandamiento. Puede honrar a sus padres de esa forma. De la misma manera, puede hablar con los padres de la jovencita en la que está interesada. Preguntas como, ¿creen que estoy listo para buscar una esposa? ¿Qué piensan de esta hermana? ¿Qué me dirían de esta hermana? La verdad es que me llama la atención. Quizá no he platicado mucho con ella, pero díganme ustedes, como mis papás, ¿qué piensan de ella? ¿Cuáles son algunas formas en que ustedes creen que puedo conservar mi pureza? Son ejemplos de alguien que está buscando sabiduría. Esa responsabilidad comienza con el joven y luego sigue con los padres. Y esto, hermanos, es algo también particular en nuestra cultura. En Estados Unidos, muchos jóvenes salen de sus hogares a los 18 años. Salen a trabajar, se independizan, etc. Por lo que sea, no vamos a discutir eso en este momento. En este país, bueno, algunos nunca salen, ¿verdad? Pero eso debería reforzar más aún esta idea. Si yo sigo viviendo en el hogar de mis padres o sigo dependiendo de ellos, ¿cuánto más debo buscar la sabiduría de parte de ellos? No, hermano, pero es que no conoces a mi papá. Hermano, así funciona la actitud que debes tener. ¿Es esa la actitud que Dios quiere de ti? ¿Es la actitud que vemos en el libro de Proverbios? Es que tú no conoces a mi papá, no conoces a mi mamá. No, el libro de Proverbios dice que incluso debemos atar las palabras de nuestros padres como un collar, llevarlas como una prenda que lo que ocurre es, si estamos hablando, por supuesto, de un padre, de una madre con afecto natural, que es la gran mayoría de los casos, lo que ocurre es que esa sabiduría, esas palabras, adornan la vida de una persona. Lo contrario, ¿qué es lo que pasa, verdad? El libro de Proverbios también dice eso. El joven termina cayendo en las garras de la mujer adúltera y se acuerda en ese momento. ¿Cuántas veces me rehusé a escuchar las palabras de sabiduría? Pero ya no hay vuelta atrás.
la responsabilidad comienza con el joven otra vez y luego con los padres. ¿Pueden los padres establecer reglas? Sí, yo esperaría que establecieran reglas. Ahora, esas reglas también tienen una manera de hacerse. ¿Cómo? Con razón y prudencia. La razón y prudencia que Dios te dé, hermano. Si tú dices, no, bueno, ya empezaron una relación, ¿verdad? Mi hija empezó una relación con este hermano, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál va a ser la base por la que las pones? Bueno, quiero que estén aquí a tal hora, no van a estar solos, van a hacer esto. Eso está dentro de la libertad, de la autoridad de los padres. Pero debe haber razón y debe haber una prudencia. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Van a terminar exasperando a su hijo o a su hija, poniendo reglas que, no, hermanos, no quiero comentar aquí, pero he escuchado cosas que digo, ¿de verdad? Entiendo que, y no lo digo de esta iglesia, digo de otras personas que he escuchado que han puesto ciertas reglas que digo, ¿en qué se basaron para crear una regla de ese tipo? Pero bueno, me quiero detener ahí. Seguramente hay muchas preguntas. Por último, están los pastores. El pastor no es un casamentero, no es un árbitro para poner reglas de cómo debe ser exactamente el proceso. Se van a ver aquí, se van a ver allá, se van a ver a tal hora. El pastor encaja en esto dentro de su función pastoral como un maestro, como un supervisor de que las cosas se hagan en orden y sin pecado, enseñando, aconsejando, amonestando, buscando sabiduría junto con los padres. Si hay una necesidad de consejería en los jóvenes que están en ese proceso, abordándola, etc. Pero se espera, ¿verdad?, dentro de la responsabilidad de un joven, que busque sabiduría también de esa manera. ¿Y saben cuál es la ventaja, hermanos, que tenemos en el día de hoy? Que no solamente me pueden preguntar a mí, conocemos a otros pastores, pueden buscar en el internet predicaciones acerca de ese tema que abundan, ¿verdad?, las enseñanzas acerca de esto, y obtener así al final mucha sabiduría. Los padres, de la misma manera, si no estás seguro, ponte a estudiar el tema, hermano, hermana. Si te preocupa el futuro de tu hija, de tu hijo, de cómo se va a dar esa relación, estudia el tema. Devoción, pureza y sabiduría. Si estamos siguiendo esos principios, vamos por un buen camino. Y las cosas van a ser agradables a Dios. Voy a dar un tiempo, hermanos. Tenemos unos 15 minutos quizás para responder preguntas. Si quieren tratar alguna cuestión acerca de este tema o de los principios que ha abordado, adelante, pueden tomar la palabra y se les va a pasar el micrófono. Hola, pastor, ¿qué tal? Hola, hermano. Buenos días, me da gusto verlo de nuevo aquí a Querétaro. Hablando sobre el tema de los jóvenes, es muy importante. Estuve viendo unas predicaciones. ¿Usted cómo ve que en algunas iglesias estén impartiendo la parte de una asociación de jóvenes que se juntan para hacer actividades correspondientes a la palabra de Dios? He escuchado predicadores que eso dice que no es bíblico, que hay que tener cuidado, porque muchas veces se pueden malinterpretar muchas situaciones. Pero ¿usted cómo lo ve en ese punto? Buena pregunta, Agustín. ¿Te refieres como a tener grupos de jóvenes, ¿verdad? Reuniones en las que están, Sí. que dirigen los jóvenes, etcétera? Sí, es correcto. Ok. Creo que tu pregunta toca otra vez la importancia de ese término que resaltaba en un principio. ¿Qué significa ser bíblico?, ¿no? Dios nos ha dicho que debemos reunirnos una vez a la semana como iglesia, que eso tiene que ser el domingo, y nos ha dicho cuáles son las cosas que deben estar presentes para adorarlo.
Pero Dios no nos ha dicho si debemos tener reunión de oración o no, si debemos tener reunión de matrimonios, reunión de jóvenes, si debe haber algún estudio para los niños, un catecismo como lo tenemos aquí, etc. Son esas cosas las que nuestra confesión dice que deben decidirse con la prudencia cristiana, la razón santificada y la prudencia cristiana. ¿Qué significa eso? Hay libertad para organizar reuniones de ese tipo, pero tenemos que asegurarnos de que el fin que estamos proponiendo para esa reunión y el medio vaya a resultar en edificación. ¿Cuál es el problema de hacer reuniones de jóvenes? O el potencial peligro, déjame ponerlo en esas palabras para ser más cuidadoso. ¿Cuál sería el potencial peligro? Que si no hay una autoridad pastoral, no hay alguien que supervise, o no hay un hermano, ¿verdad?, maduro que esté allí, que pueda dar cuenta de lo que se hace, que esté enseñando, ¿verdad? Proverbios nos habla de cómo la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y si dejamos que los jóvenes tengan como sus amistades y sus relaciones solamente a otros jóvenes, el resultado va a ser que muchas ideas que están equivocadas se van a ir reforzando. Ahora, aquí viene la otra parte. Hay una gran brecha en nuestra generación entre los adultos y los jóvenes. Y tenemos que pensar bien, y aquí hablo sobre todo de los que son más grandes, ¿verdad? Tenemos que pensar bien, hermanos, ¿qué hacemos para alcanzar a la próxima generación? No estoy diciendo que vayamos a comprometer nuestras convicciones o que tengamos, si me explico, quiero ser bien claro en eso, pero hay que pensar que si las iglesias se llenan de gente adulta y no hay muchos niños, y no hay muchos jóvenes, en algún momento esa iglesia va a desaparecer. Naturalmente, la gente va a morir. Y eso está pasando en muchas partes del mundo, en los que la población, la pirámide poblacional se ha invertido, hay muchos adultos mayores, hay pocos jóvenes, y no hay jóvenes en las iglesias, y el pastor es adulto mayor y el pastor se muere, y la iglesia también muere, y desaparecieron. Y no lograron transmitir el evangelio a la próxima generación. Digo eso porque estoy pensando que tener una reunión de ese tipo con la supervisión adecuada puede ser un buen medio. Puede ser un buen medio para hacer evangelismo, por ejemplo. Si decimos, vamos a hacer un convivio teniendo a los jóvenes, ¿verdad?, como meta, en el sentido de vamos a querer alcanzarlos y vamos a hacer una comida, vamos a hacer una cena, vamos a preparar pizzas juntos, una carne asada, no sé. Y vamos a predicar el evangelio allí, para que escuchen. ¿Sí me explico? O sea, y tiene que ver con lo de ser bíblicos. Hay que ser sabios, hermanos, en cómo aplicamos los principios para decir, estas son las cosas que no podemos cambiar ni comprometer. Pero hay un espacio tan grande, ¿verdad?, en la libertad que Dios nos ha dado, dentro de esos límites, para que hagamos cosas que, si somos sabios, vamos a poder alcanzar a muchas más personas de las que creemos en este momento. Así que yo no me opondría, en principio, a una reunión de ese tipo, siempre y cuando haya la supervisión pastoral adecuada. No sé si con eso respondo la pregunta, Agustín. Gracias. Hermano Ángel, luego hermano Claudio, y luego Jonathan, y luego Jacqueline. Y luego, bueno, ahorita van levantando la mano. Hermano, buenos días. Buenos días. Hermano, serían dos preguntas. La primera era, mucho se nos habló del cortejo y probablemente creo que pudo haber influido que muchos jóvenes no se casaron o no querían casarse. La parte de decir, prácticamente es cuando tú te fijas en alguien es porque prácticamente ya te casaste, ¿no? Si no podías casi entrar en un cortejo o conocerla. Eso por un lado, si es correcto esto. Y por otro lado, es lícito que como creyentes, hablando de que un cristiano tiene que buscar a alguien que sea cristiano, hombre, mujer, que sea de diferente denominación, aunque nada más
por ejemplo, un adventista, por ejemplo, Mm. es cristiano, pero sí hay diferencias en las doctrinas. ¿Es lícito? Ujú. Ok, para responder a su primera pregunta, mm, voy a dar un poquito de contexto, ¿verdad? A esa pregunta para que los que están aquí y no sepan a lo que usted se refiere, quizás, hermano, tengan una idea. Nosotros aprendimos, ¿verdad? Hace tiempo una idea de lo que significaba hacer un cortejo. ¿Y cuál era el adjetivo que utilizábamos para eso? Es interesante porque tiene que ver con la palabra que usaba ahorita. Decíamos el cortejo. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan, hermanos? Los que estudiaron el cortejo. Bíblico. Bíblico. Por eso es tan importante que aprendamos a definir a qué nos referimos con bíblico. Y quizá ese estudio, cuando lo recibimos, iba tan al detalle que incluía las instrucciones de un proceso, ¿verdad? Que con el tiempo, al estarlo aplicando, se fueron reforzando en una cultura. Cada iglesia tiene su propia cultura y la enseñanza, la instrucción que hay determina mucho de esa cultura. Esa cultura influyó para que quizá los jóvenes no tuvieran muy en claro cuáles eran los límites, ¿verdad?, de la forma en que podían tratar con las hermanas en la iglesia. Quizás algunos estaban confundidos, puedo hacer esto, puedo no hacer esto, puedo dirigirme a tal hermana, podría mandarle un mensaje de texto o no. Y muchas preguntas que a lo mejor no estaban presentes en esa enseñanza, pero que de alguna manera se convirtieron en parte de la cultura de esta iglesia y las iglesias hermanas. Yo creo, hermano, que usted ha visto que he esbozado los principios de una manera diferente, en términos más amplios, a lo que recibimos en aquella enseñanza, ¿verdad? Y eso ha sido a propósito, eso ha sido a propósito. Eso ha sido por mi convicción de decir, esto requiere una reflexión más profunda. No digo que los principios que hayamos recibido estén mal. Al contrario, he repetido los mismos principios. Pero yo creo que debemos ser cuidadosos con las formas, en no imponer una forma como si fuera un reglamento o un formato. El arte para cada uno de nosotros va a ser cómo bajamos esos principios, en mi familia en particular, ¿no?, para saber cómo aplicarlos. ¿Qué tipo de reglas debería haber? Pero creo que debemos dejar un espacio para que eso sea la responsabilidad de los padres por vía de autoridad y del pastor por vía de supervisión y consejo, ¿no? Y estoy siendo cuidadoso con los términos también allí. No sé, podría hablar más. Quizás algunas otras preguntas vuelvan a tocar ese tema, hermano, pero creo que la reflexión que tenemos que hacer debe ser más profunda. Debe ser más profunda. Y por eso he dado esos 3 principios de manera muy general, porque va a ser nuestra tarea, ¿verdad?, llevar esto y decir, el día de mañana que hay un cortejo en mi familia, ¿verdad?, ¿cómo debería bajar esos principios? O el día de mañana que un hermano está en cortejo, ¿cómo debería yo pensar en su cortejo? Quizás también, ¿no? Y saber cuándo hay que decirle, hermano, yo creo que no estás haciendo bien las cosas. O cuándo decir, quizá hay algo que no me parece, pero no veo que sea exactamente pecaminoso, ¿no? Y poder hacer esa distinción. No sé, hermano, hay muchas cosas que podría quizás agregar ahí, pero vamos a dejarlo ahí y ver si hay otra pregunta así. El segundo tema, si es lícito que un cristiano se case con una persona de otra denominación. Es una buena pregunta en la que otra vez hay que ser cuidadoso en las distinciones. ¿Cuál es esa denominación? ¿Cuál es la distancia que hay entre la confesión que tiene esta denominación a la que yo pertenezco con la que tiene esta otra denominación? ¿Creen algo diferente de alguna doctrina principal? Usted mencionó a los adventistas, por ejemplo.
Los adventistas hablan de una manera, bueno, su mayor problema tiene que ver con la autoridad, con el decir que hubo una profetisa, Ellen G. White, que profetizó el regreso de Cristo, y es una historia muy larga, ¿verdad? El principal problema es la autoridad. Y hay otros problemas doctrinales, la visión que tienen del sábado, la visión que tienen de la ley, la visión que tienen de Cristo. Si es un ángel, ¿de dónde procede? Si es en una doctrina principal, la respuesta es no. La respuesta es no. Porque o muy probablemente esa persona no es cristiana o no es cristiana de cajón, como diríamos en un testigo de Jehová, ¿verdad? O quizás puede dudar muchísimo, 99% de su conversión, por el tipo de doctrina que sostienen allí. Si es en una doctrina secundaria, hay que examinar cuál. Porque imagínense esto, supongamos un hombre de una iglesia bautista con una mujer de una iglesia pentecostal. Y el hombre empieza a orar en la mesa por los alimentos y la mujer empieza a hablar en lenguas. Imagínense. ¿Cómo se sentirían si fuera ese su caso y tuvieran que hablar con su mujer porque en la mesa está hablando en lenguas y ora de esa manera y cree que esa es la forma de orar? ¿Verdad? Eso puede suscitar muchísimos problemas. Hay sabiduría en que, y seguridad también en un sentido en que la persona sea de la misma denominación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso ahorra muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos, y no voy a ahondar en eso aquí, pero muchísimos problemas. Ahora, ¿es pecaminoso? Vamos a ponerlo en esos términos, ¿verdad? Que una persona de una denominación se case con otra de otra denominación. Si están dentro de la ortodoxia, la respuesta es no. Pero yo le diría a esas personas, piensen muy bien lo que van a hacer. Al hombre yo le diría, tú vas a tener que instruir a tu mujer para enseñarle lo que tú crees y reprender las cosas que estén mal. Y decirle a la esposa, señorita, usted se va a tener que sujetar a lo que enseñe su marido. Y si no está de acuerdo en algo, la iglesia ni el pastor van a ser ocasión para que usted esté hablando en su contra. Si ella entiende esas condiciones, yo diría, adelante. Y él, hablando de los dos, ¿no? Pero si no las entienden, hermano, y aún así lo deciden, aunque no es pecaminoso, va a haber roces, y puede haber roces muy fuertes allí, incluyendo con la iglesia, ¿verdad? No sé si eso ayuda, hermano. Okay. Muchas gracias. Hermano Héctor, usted que está al lado y nos vamos así en este orden. Sí, buenos días. Sí es importante, digo, haciendo referencia a lo que estamos escuchando, el que haya primeramente, en los jóvenes, pues, que amen primero al Señor, o sea, buscar a una mujer piadosa, sí. Una mujer que ame más a Dios que incluso a esta persona, porque Amén. no lo digo por esta iglesia, lo digo por otras, en las que hay grupos de jóvenes, hay un pastor joven, sin experiencia, y se van a McDonald's, se van aquí, entonces empiezan a hacer los noviazgos, y empiezas, y no en lo oscurito, sino público, y el becho y el abacho y todo lo demás. Pero después ya no son compatibles. Sí. Pasa un mes, 2 meses y ya andan con otra. Sí, de ese mismo grupo. Sí. ¿Y qué pasó en esa historia? Es que todos anduvieron con todas, Sí. Crecieron, nadie se casó con gente de ahí, Sí. y terminaron por irse de la iglesia. Tremendo. Eso Tremendo. es. Entonces, sí, la vigilancia del pastor tiene que ser maduro y con principios, reglas, de decir hasta dónde, y los padres también, ¿verdad? Sobre todo con la dama, ¿verdad? Sí. O sea, la casa, digo, aunque no haya cortejo, siempre debe haber reglas, ¿no? La casa se respeta y aquí la entrada es a las 10 de la noche y
y no te quiero que andes por no sé, que yo no sepa dónde estás. Sí. Entonces, sí, yo más que pregunta es apoyar, porque he visto cómo se destruyen los jóvenes por falta de instrucción, y supervisión, por falta de ese amor a Dios y por falta de una supervisión de un pastor o un miembro de la iglesia, un diácono maduro que pueda ponerles límites a los jóvenes. Entonces, de acuerdo, yo no hermano. estoy en contra de los grupos, pero sí tiene que ser muy cauteloso, muy de acuerdo. estrecha la vigilancia. Gracias. Nomás para agregar ahí algo, hermano. Ahorita con lo que mencionaba de la cultura de la iglesia, es bien interesante observar cómo se empieza a reforzar eso y se normaliza, ¿verdad? Y nadie se cuestiona, pero ¿por qué se están tomando como un juego las relaciones? ¿No? Entonces, si la cultura en nuestra iglesia se establece de tal manera que se basa en esos principios, digamos, a la larga va a ser más fácil, ¿verdad? Se va a ir reforzando, lo mismo que pasa en cualquier organización, ¿no? Y vamos a evitar que se normalice algo así. ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo? Es un reflejo de cómo el mundo ve con esa frivolidad lo que significa una relación de pareja, cuyo objetivo, ¿verdad?, debería ser el matrimonio. El matrimonio. Entonces, gracias por ese comentario, hermano. Siguiendo en bueno, ahorita hermano y ahorita Jacqueline y luego pasamos otra vez para allá. Sí, buenos días, pastor. Buenos días, hermano. Mi pregunta es, a colación de lo que decía el hermano, gloria al Señor, estoy de acuerdo, y con lo que dice usted, ¿cómo lo piensa? ¿Cómo podemos, porque aquí habemos matrimonios que venimos de diferentes contextos cuando estábamos en el mundo, y ahora, habiendo sido regenerados por el Espíritu por medio de su palabra, ¿cómo podemos involucrarnos más activamente dentro de la iglesia para instruir a nuestros jóvenes, que no caigamos en un legalismo, pero tampoco en algo liviano, sino que para bendecir a nuestros jóvenes y que los jóvenes puedan tener confianza de decir, por ejemplo, el hermano hizo un montón de cosas, me contó su testimonio de vida, cómo el Señor lo salvó, a ver si el hermano me puede ayudar en tal y tal cosa. ¿Cómo podemos aplicarlo, hermano? Muy buena pregunta, hermano. Quizá una manera para pensar en eso sea reconocer cuál es la relación que mantenemos con los jóvenes en la iglesia. Y hay una palabra para esa relación. Es una relación fraternal. Hermanos, hermanas. ¿Qué pasaría en una familia, verdad? Nos interesaríamos por la vida de esa persona. Como el caso de nuestros hermanos en la carne. Voy a hablar de esa manera, pero carnal, ¿qué pasó? ¿Tienes novia en este momento? ¿Estás pensando? Estoy hablando de mi familia, ¿no? ¿Cómo le hablaría a alguien de mi familia? ¿Estás pensando en alguien? ¿Cuál es el plan? No lo sé, ¿no? En la iglesia debería haber un lugar para esa conversación con los jóvenes. Oye, ¿has pensado acerca del matrimonio? ¿Crees que estás listo? ¿Te has fijado en alguna hermana aquí? ¿Alguien te llama la atención? Quizá alguien de otra iglesia, ¿has conocido a alguien de otra iglesia? Y de ahí, ¿verdad? Puede surgir una muy buena conversación en la que quizá después de escuchar entiendo más las luchas que puede tener ese joven y decir, hermano, ten cuidado con esto, ¿verdad? O has platicado con esta hermana, quizás te puede interesar, ¿no? De la iglesia. ¿Por qué no te acercas a ella? ¿Sí me explico? O sea, puede detonar muchísimas conversaciones. Pero el fondo de la cuestión es, si reconocemos
que somos hermanos, nos vamos a interesar por la vida de nuestros jóvenes en la iglesia y vamos a hacer esas preguntas. Hay que ser intencionales en eso, hay que promover nosotros eso, ¿verdad? Y bueno, voy a limitarme ahí, pero estoy seguro que ustedes pueden pensar más en cómo esta plática podría ser de mucha ayuda para un joven o una jovencita. Muchas gracias, hermano. Jacqueline y luego Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy en día, cuando venimos, como mencionaba el hermano, venimos de diferentes trasfondos y cuando llegamos al cristianismo, pues ya muchos de los jóvenes, pues, en muchos casos ya vienen, pues, con antecedentes de que ya tuvieron vida sexual. Entonces, en este caso, la misma palabra de Dios dice que el que no tiene el don de continencia, que es mejor casarse que quemarse, ¿no? Entonces, muchas veces buscan en su desesperación una pareja, por ejemplo, vienen a la iglesia y no encuentran, entonces, a veces, en una iglesia, pues, hay jóvenes de distintas edades y hay otros más maduros. Entonces, en ese aspecto, en su desesperación, pues, buscan, ¿no? A mujeres que no son, pues, ni maduras, ni de acuerdo a su edad. Entonces, ahí cómo se les puede, pues, también aconsejar a ellos, porque, pues a veces tienen que buscar, cuando no encuentran la mujer respecto, pues, también en su madurez, que tienen que ver por su edad, por su, ¿cómo se llama? Por más que nada, pues ellos como hombres, pues, de acuerdo a sus expectativas. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos, bueno, aparte del consejo, cómo podríamos, se necesitaría como dentro de la iglesia una orientación, ¿sabes qué? Pues para ver cómo, pues, evitar que puedan irse a buscar mujeres fuera de la iglesia, ¿no? Que no sean creyentes. Ajá, sí. Y como lo mencionó el hermano, a veces van y buscan en otra iglesia, ya sea pentecostales, adventistas, igual de otras denominaciones, cuando a pesar de que se consideran creyentes, no es las mismas prácticas. Entonces, para evitar caer en eso. Sí, hermana. Todo empieza por el conocimiento, ¿verdad? Si queremos poder aconsejar a otros, instruir a otros, necesitamos entender bien estas cosas. Por eso es que, aunque este estudio tiene una relevancia práctica especial para los que no se han casado, la sigue teniendo para todos los que estamos casados ya, en el sentido de saber. Cuando yo hablo con un joven, ¿cómo puedo instruirlo para asegurarme que sus prioridades están en orden? Que está pensando en estas categorías, ¿no? Que está pensando en la devoción por encima de todo, en el amor a Dios, como decía el hermano Héctor también, en que esa joven ame a Dios por encima de todo, la joven a la que quiere, con la que quiere formar una relación. Y si empieza por el conocimiento, pero en segundo lugar, otra vez vuelvo a lo que le decía el hermano Claudio, por cómo nos relacionamos como iglesia, ¿verdad? Si los jóvenes nunca hablan de ese tema, si no nos acercamos a ellos, si no somos abiertos, ¿verdad? Porque también yo diría a los jóvenes, y lo he dicho en el estudio, acérquense a otros hermanos, ¿verdad? Pero si no fomentamos esa atmósfera, ¿verdad? Para que sientan la libertad de contarnos las cosas como son, ¿verdad? Sin estar maquillando las cosas. Difícilmente vamos a poder tener momentos así en que salgan esos temas y podamos instruirlos, ¿no? Ahora, dentro de esa relación, hermana, la clave empieza por escuchar. Ya sabemos cómo piensan los jóvenes,
porque nosotros también lo fuimos. Pero digo escuchar para entender bien en dónde está parado ese joven. ¿Qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo piensa acerca de Dios? ¿Cómo piensa acerca de la iglesia? ¿Cómo piensa acerca de la Biblia? ¿Cómo piensa acerca de las relaciones en el mundo? ¿Cómo piensa incluso acerca de la sexualidad? Y claro, habrá un espacio, ¿verdad?, para que las hermanas mayores traten esto con hermanas más jóvenes. Sería impropio, ¿verdad?, que encontráramos hermanos de la iglesia hablando de este tema con hermanas del sexo opuesto. A no ser el pastor, ¿verdad? La cosa es diferente. Pero digo eso porque tiene que haber esas pláticas y tenemos que ser intencionales en decir, pues a ver, hay jóvenes en la iglesia y se tienen que casar en algún momento. ¿Cómo hacemos para ayudarlos? Entonces, conocimiento, el reconocer que somos hermanos y apoyarnos en esa relación. Quizá algún joven dice, bueno, yo no he visto alguna hermana en la iglesia en la que esté interesado. Ok, qué bueno que me dices, hermano. Yo te puedo presentar a alguien, quizás. O podemos hablarle a tal pastor de tal iglesia. O por qué no vas y visitas la iglesia en la Ciudad de México o en Torreón ahora con los hermanos. Ahí hay muchos jóvenes. ¿Sí me explico? Eso es pecaminoso eso, para nada. Les estamos ayudando a que encuentren una potencial pareja, pero dentro de los límites de esa pureza. No sé si eso ayuda, hermana. Jonathan, y después terminamos con hermano Claudio, porque nos vamos a pasar de tiempo. Hermano, quisiera hacerte muchas preguntas para ponerte difícil el estudio, pero por amor a ti y el tiempo no lo haré, hermano. Voy a tratar de ser breve. Hermano, creo que, bueno, Paul Washer en una de sus predicaciones pone un ejemplo muy bueno y dice que los Sansones buscan a las Dalilas y los Boaz a las Ruths, ¿no? Y en esos extremos creo que hay muchas cosas para pensar y para meditar, sobre todo a los solteros. Creo que es muy bueno los 3 principios sobre los cuales llevas el estudio, hermano: devoción, pureza y sabiduría, porque creo que no solamente es para buscar una pareja, sino son principios que los cristianos deberíamos tener en nuestro diario vivir. Pero también pienso, hermano, en textos como la necedad está ligada al muchacho, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Uno puede leer todos los escritos habidos, uno puede escuchar todas las predicaciones que hablen del tema, uno puede escuchar todos los consejos de todos los hermanos más sabios, pero aún así ser necio y sabio en su propia opinión. Y pensando en el ejemplo de Sansón y Dalila, no sé si pudieras a los solteros y a la iglesia en general darnos algunos lineamientos, principios, hermano, porque hay una frase, puertas abiertas, ¿no, hermano? Si es de Dios, se va a dar, pero yo pienso en, Sansón dijo, Dios me permitió una puerta abierta y voy a tomar a Dalila por mujer, y pues sabemos la historia de Sansón, ¿no? ¿Cómo poder guardar el corazón de los solteros, ellos mismos y la iglesia, para que no sean sabios en su propia opinión? Porque el corazón va a llevar al engaño, hermano, y por más información buena que tengamos, el corazón va a tender a engañarse a sí mismo. Entonces, principios o lineamientos, ayuda para que tanto solteros como la iglesia podamos ayudar a que no suceda tal cosa, hermano. Sí. Antes de eso, hermano, quiero decir lo siguiente. Si alguien no quiere ser ayudado y no se deja, tristemente no vamos a poder hacer nada. Ni la iglesia, ni los padres, ni los pastores, ni el gobierno, ni un centro de rehabilitación. No se puede, ¿verdad? Y vamos a orar para que el Señor traiga quebrantamiento, arrepentimiento, etc. Digo eso para entender hasta dónde podemos alcanzar a tener un impacto, ¿verdad? Tiene que haber voluntad. Si no la hay, lo primero que debería hacer el joven es arrepentirse por su necedad, porque no hay voluntad ni de poner a Dios primero, la devoción, ni de buscar la pureza, ni de buscar sabiduría de las fuentes que Dios ha dado. Lo primero sería ahí el arrepentimiento. Y si no, yo diría, es irremediable. Como dices, le podemos dar estudios,
podemos hablar con él. Dice el proverbio que aunque majes al necio con una piedra de molino, no, como al trigo no se va a poder, ¿verdad? Y vamos a orar que Dios haga un milagro en la vida de esa persona. Pero hay que preguntar en qué es lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Y quizá voy a parecer disco rayado aquí, pero instrucción, estamos experimentando algo de eso, ¿verdad? Hay que difundirlo, hay que hablar de esto. Notan a alguien que no vino en la iglesia de los jóvenes o alguien que ha hablado acerca del tema y tiene dudas, compartan el estudio, ¿verdad? Tienen otros materiales que creen que son adecuados, ¿verdad? De sana doctrina, que creen que pueden ayudar, compártanlos. ¿Les preocupa la forma en que los jóvenes puedan estar tomando decisiones de este tema? Acerquémonos a ellos, ¿verdad? Y voy a repetir otra vez porque creo que es bien importante esto, hermano, el estar allí como hermanos, ¿no? Si no quieren y si no entienden, no podemos hacer nada. Pero eso no debería ocurrir sin que nosotros de por medio hayamos hablado, hayamos mostrado esa disposición, hayamos dicho, hermano, quiero ayudarte. Yo estuve en la misma situación, conozco esas luchas, sé lo que el mundo está promoviendo. Vamos a hablar las cosas claras, ¿no? Déjame ayudarte. ¿Sí me explico? O sea, tender la mano de esa manera. Lineamientos, hermano. Los proverbios hablan, me quiero acordar el proverbio, pero por ejemplo, proverbios como en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? Proverbios que nos hablan de cómo una persona sabia va a buscar a otros sabios, ¿no? Y en ese sentido yo diría, para empezar, ¿verdad? Para no abundar más aquí, pero para empezar hay que conocernos. Si lo único que sé de mi hermano es su primer nombre, ¿verdad? Y que viene a la iglesia desde hace 5 años, y eso es todo lo que sé de él, yo diría, es probable que haya un problema. Digo, sobre todo en una iglesia de esta dimensión, no somos muchos. Creo que es responsabilidad, ¿verdad?, de cada uno de nosotros involucrarnos en la vida de la iglesia, conocernos, platicar, estar al pendiente. Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Verdad? O si un hermano nos confiesa alguna situación, hermano, en este momento nos hacemos a un ladito, déjame orar por ti, ¿verdad? Pero si no hay eso, hermano, ¿verdad? Y si nomás venimos a calentar la banca y nomás me sé el primer nombre de cada uno de los que están aquí y de algunos, quién sabe, a veces se me olvida, ¿verdad? ¿Qué esperamos entonces? ¿Cómo esperamos que se refleje lo que encontramos en la Escritura, en esta iglesia, en nuestras vidas? Si no estamos ni poniendo en práctica las cosas más indispensables, ¿cómo se van a dar esos mandamientos de unos a otros si lo único que sé es el nombre de mi hermano? No se va a dar, no se está dando simplemente, ¿no? Hay que ser transparentes en eso. Entonces, yo creo que esa sería la clave, hermano. De ahí pueden salir muchas cosas, ¿verdad? Pero la primera clave sería, empieza preguntando el apellido al hermano que no conoces, siéntate con él, escúchalo, conócelo, pregúntale su testimonio, platica. Y quizá en algún momento salga ese tema, ¿no? Y hay oportunidad para hablar de eso. ¿Sí? Hermano Claudio, última pregunta. Sí, pastor, pensando, meditando en devoción, pureza y santidad. Y también meditando a la luz de todo lo que se está enseñando ahí, de todo lo que usted nos está enseñando, pastor, ¿cómo entra la cultura muchas veces dentro de la iglesia y hace mella en el corazón del cristiano? De alguna forma hace mella. Sí, bueno. Teniendo en cuenta que todavía tenemos un corazón, como dice el hermano
como dice el hermano Jonathan, todavía tenemos un corazón pecaminoso, hay un remanente pecaminoso. Entonces, ¿cómo podríamos tratar a dos jóvenes cristianos que están llevando un cortejo, que piensan en casarse, pero que los dos se empiezan a poner de acuerdo para decir, por ejemplo, no, como vamos a estar ajustados, no vamos a pensar en hijos ahora. No vamos a pensar en hijos inmediatos, sino que vamos a recurrir hasta que tengamos un hogar más sólido a un método anticonceptivo. Es una pregunta bien amplia, hermano. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero lo de la cultura, ¿no? Que es un aspecto de la pregunta o del dilema que usted planteaba. Yo hablaba ahorita de una cultura en la iglesia, y ciertamente hay una cultura en el mundo que en la gran mayoría de los valores y las cosas que promueve se opone totalmente a lo que enseñan las Escrituras. La manera en que podemos protegernos de esas corrientes, de esos pensamientos, de esas ideas, es con la verdad de las Escrituras. Si no está la verdad ocupando la mente de una persona, otra cosa más la va a ocupar. Y una cosa que va a estar mezclada con mentira, ¿verdad? El diablo no solamente da mentira. La mentira requiere algo de la verdad. La mentira no existiría sin la verdad. El diablo las combina. El diablo dice un poquito de verdad y aquí vienen las mentiras, ¿no? Entonces, hay que estar apercibidos de eso. Como iglesia, la cultura que deberíamos promover debería ser una cultura que se da por las Escrituras. Los mandamientos unos a otros, las doctrinas que confesamos, la práctica que tenemos como iglesia, etcétera, va a determinar la cultura y la fuerza de esa cultura. Por otro lado, ¿qué pensar de dos jóvenes que dicen, vamos a casarnos, pero como no tenemos recursos ahorita, si estoy entendiendo bien el planteamiento, o los suficientes recursos, ¿verdad? Entonces no vamos a tener hijos, o vamos a esperar a tener hijos, o vamos a usar métodos anticonceptivos? Esa es la pregunta que es bien amplia, por lo siguiente. ¿Puede haber motivos por los que sea correcto que una pareja no tenga hijos? La respuesta es sí. Voy a poner el caso, ¿no?, de una hermana, quizás ustedes la conocen, no voy a mencionar su nombre, pero ella tuvo preeclampsia 2 veces, en un embarazo y luego en el siguiente. Tuvo un derrame cerebral en el segundo y se salvó de milagro. El médico le dijo, yo nunca había visto una imagen así, porque vio su cerebro, la arteria que había estallado había hecho otra ramificación de tal manera que no había perdido la sangre como para comprometer su función cerebral. Y dijo, nunca había visto algo así, ¿no? ¿Deberían esos hermanos cuestionarse y decir, hay que tener más hijos? Hay una situación de salud providencial que en ese momento les está diciendo, oigan, el riesgo, ¿verdad?, de si vuelven a tener otro hijo es muy alto, ¿no? ¿Puede haber una situación providencial así en el comienzo de un matrimonio? Yo diría sí, hermano, yo diría sí, pero hay que ser cuidadosos en cuál es la motivación y cuál es la situación. Puede ser una situación de salud, puede ser que quizá una mujer no está desarrollada lo suficientemente, ¿verdad? Y ya se dio el matrimonio y entonces tenemos este problema ahora de decir, hay que esperar un tiempo para que haya un mayor desarrollo. Como se da en nuestro país muchas veces también, matrimonios entre menores, hasta de 12 años en grupos étnicos en nuestro país, ¿no? Puede ser que digan, vamos a preparar ciertas cosas o ciertas condiciones para la llegada de esos hijos. Ese sería un buen pensamiento. Pero si el pensamiento es, no quiero tener hijos, porque de esa manera no voy a poder satisfacer la cantidad de necesidades egoístas que tengo, que es lo que dice esta cultura, eso sería pecaminoso. Eso sería pecaminoso. Pero vean otra vez que se trata de ¿dónde está el corazón? ¿Cuál es la motivación? Métodos anticonceptivos.
otra pregunta bien amplia. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? ¿Son métodos que van a impedir la concepción? ¿Son métodos contraceptivos? ¿Son métodos que una vez que se dio la concepción van a eliminar el feto o hacer que se desplace para expulsarlo? La verdad es que mucho de lo que se presenta hoy como método anticonceptivo es en realidad método contraceptivo. ¿Qué significa eso? Que las medicinas en realidad no están impidiendo que se dé la concepción. Las medicinas están impidiendo que el óvulo fecundado se implante. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque ahí hay vida. Es una forma de homicidio. Es una forma de homicidio. Claro, claro. Entonces, hermanos, hay que ser bien cuidadosos en qué significa nuestro cuerpo, en entender que la Biblia presenta la relación sexual como algo sagrado, la concepción como algo sagrado. Si partimos de esas premisas, vamos por buen camino. Pero si no estamos teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Y dejamos que el mundo moldee todas nuestras ideas de cómo debería ser la sexualidad, la familia, la concepción, etcétera, vamos a terminar en algo muy equivocado y desastroso, ¿verdad? Afectando a la iglesia también, la pureza de la iglesia, ¿sí? Bueno, no quiero abundar más aquí, ya nos pasamos por mucho, pero hay medios lícitos y hay medios ilícitos, ¿verdad? ¿Cuál sería un medio lícito? Un medio que de forma natural impida la concepción, ¿no? El conteo, por ejemplo. Estoy hablando en el caso de un matrimonio, evidentemente, obviamente, ¿no? En el caso de un matrimonio. Eso es muy diferente, ¿verdad?, a decir una pastilla o las otras pastillas. Eso lo pueden estudiar ustedes, ¿verdad? ¿Qué pastillas impiden la concepción? ¿Qué pastillas en realidad están impidiendo la implantación del óvulo? La mayoría. Entonces, hay que distinguir, ¿verdad?, que hay medios lícitos y hay medios ilícitos. La motivación y los medios. Hay que distinguir siempre esas dos cosas. ¿Cuál es la motivación y cuáles son los medios? Si habláramos de una cirugía, por ejemplo, no sé, en caso ya de una cuestión de salud, o una pareja que diga, bueno, hemos tenido los hijos que creemos que Dios ha querido darnos hasta este punto. No sé, hay muchas cosas que entran en juego, ¿verdad? Pero dos claves son la motivación y cuál es ese medio. Aún, hermano, y aquí quizá voy a suscitar más preguntas de las que voy a contestar ahora, pero vale la pena entrar en ese tema en algún momento. Aún para la concepción. Si yo creo que la relación sexual es algo sagrado y que la concepción se debe dar de esa manera, eso tiene implicaciones para cuáles son los medios lícitos para lograr la concepción, ¿verdad? Imagínense nacer, venir a este mundo y que nos dijeran, tu vida fue escogida en un laboratorio, fue planeada en un laboratorio. Y el médico escogió el mejor espermatozoide, porque no sé si sabían, hacen una labor de selección. No es que lo junten y ya, ¿verdad? Hay una labor de selección en el laboratorio, artificial, en la que el genetista, el médico especializado va a decir, pues este parece el más fuerte por esas características, movimiento, etc. Hermanos, yo sé que son preguntas delicadas y son cuestiones éticas difíciles, pero debemos ser cuidadosos en qué significa la vida. La vida es sagrada, la concepción es sagrada, la relación sexual es sagrada, nuestros cuerpos son sagrados. Y hay que enseñarle eso a nuestros hijos. Desde pequeños, claro, adaptado a su edad. Pero si no se los enseñan ustedes, alguien más les va a decir otra cosa, que muy probablemente va a ser algo totalmente opuesto a lo que ustedes les quieran enseñar. Hay que empezar, no podemos ser ingenuos. El mundo nos está aplastando en esto, ¿verdad? Y hay que tomar medidas. Oremos, hermanos.
Señor, Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra trae orden a nuestras vidas, trae armonía, trae claridad, trae paz, trae alegría, Señor, trae gozo, trae felicidad, Padre. Te rogamos, Señor, que en esta mañana nos hables con tu palabra, instruyas nuestros corazones, traigas ánimo, Señor, a nuestras vidas, traigas arrepentimiento, traigas ese deleite, Señor, en ti. Por favor, enséñanos, Padre, ayúdanos a adorarte en este día en espíritu y en verdad. Perdona nuestras ofensas y dispón nuestros corazones, afínalos, Señor, como si fueras a afinar un arpa o un instrumento, para que nuestras voces, nuestras alabanzas sean agradables a ti. Y te pedimos, Señor, salva a los que están entre nosotros, que aún no te han conocido. Pedimos que tu evangelio les resplandezca por la obra de tu Espíritu Santo y puedan confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien estamos reunidos aquí hoy y también por medio de quien presentamos esta oración a ti, Padre. Amén.